Y bueno amigos, estamos aquí para seguir comentando cosas muy interesantes, por supuesto, relacionadas con el Real Madrid. Y mucha atención porque algo ha cambiado en Jorge Ramos, aquel antimadridista que bastante contenido nos creó en su momento y que realmente nos dio esa sensación de que era un absoluto desquiciado de ir en contra del Real Madrid. Está en su prime, así como cuando el maestro Jorge de Alessandro, el rey de los descensos, se cambió, salió Messi del Barça y empezó a cambiar el discurso un poco más tendido hacia el madridismo. Pues algo ha cambiado dentro de Jorge Ramos, algo sorprendentemente ha cambiado, así que bueno, vamos a repasar eso. Vamos a repasar algo también de Jamie Carragher, que cada vez que puede habla del Real Madrid y se nota una especie de resentimiento que tiene, para que vean que el antimadridismo también trasciende las fronteras. Otra cosa que vamos a repasar, algo de Jürgen Klopp, que también me ha llamado mucho la atención. Y nada, vamos a arrancar ya, lo de siempre. Acompáñame hasta el final de este video para que podamos disfrutarlo juntos y damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, pues vamos a repasar algo muy interesante que me he encontrado el día de hoy y que seguramente a más de uno de ustedes les va a parecer interesante. Voy a empezar con Jürgen Klopp, que estaba en una rueda de prensa en esa previa en el partido que está disputando en este momento el Liverpool con alguien de la Europa League. Y bueno, da la sensación, o bueno, es lo que se ha sabido, que a través de un dispositivo móvil estaba viendo el partido del Real Madrid con el Unión Berlín. Y vean esta reacción, porque a mí me ha llamado mucho la atención, la verdad. Vamos a pasarnos a la pantalla como siempre hacemos. Y aquí ya tenemos a Jürgen Klopp. Entonces vamos a echar un vistazo al videito este que les he traído el día de hoy y lo comentamos en breve. Also, Sie bauen ja gerade ein neues Team zusammen und was sagen Sie dazu? Also, es ist natürlich eine schöne, begeisternde Arbeit, aber es hängt eigentlich davon ab, was wir daraus machen. Virgil hat recht, man sieht den Spirit, wir haben uns heute zwar verspätet, aber die Spieler verbringen gerne Zeit zusammen und das. Muy llamativo definitivamente la actitud de Klopp. Lástima que los periodistas que estaban dentro de la sala de prensa no se percataron de lo que estaba sucediendo, de que estaba viendo un partido y que hace un claro gesto de fue Bellingham otra vez este cabrón haciendo otro gol importante para el Real Madrid. Y bueno, no sé, a mí me da la sensación, ok, porque por mucho que le guste Jude Bellingham, porque ni siquiera es inglés para decir que podemos estar pensando de que, bueno, estará alucinando el futbolista que se perdieron, podemos pensar muchas cosas, pero a mí me da la sensación también de que este hombre disfruta más de lo que pensamos del Real Madrid, de sus aficionados, de muchas cosas. Así que ojito con eso. Y bueno, ojalá yo no sea el que esté equivocado y que algún día Jürgen Klopp acabe entrenando al Real Madrid. No para que lo mande a la Europa League como el Liverpool, pero sí creo que puede ser un entrenador interesante, la verdad. Pero bueno, es el efecto que está produciendo Jude Bellingham, al punto de que salga un entrenador alemán que va a jugar la Europa League y haga este tipo de gestos absolutamente desquiciantes. Ahora vamos a escuchar lo que ha dicho Carragher y un zasca brutal que le ha metido Thierry Henry, exfutbolista del Fútbol Club Barcelona, y que bueno, pese a su pasado culé, a Henry no le impide, o creo que es lo suficientemente listo como para saber reconocer muchas cosas, entre esas cosas lo que significa el Real Madrid para el mundo del fútbol. Y lo que vamos a ver es exactamente brutal, encantador. Vamos a pasarnos otra vez a la pantalla y aquí ya lo tenemos, mis amigos. Vamos a reproducirlo. Pues Inglaterra están locos con él, incluso Carragher le pide que fiche por el Liverpool. La respuesta de Henry es fantástica. If he's the best player in England and one of England's greatest ever players, which I think he will become, I'm sure at some stage he'll want to play in the Premier League. And we're better than Liverpool, the 6 times Champions League winners. He played for a team that won 14. What? I said he plays for a team that won 14, so that's a tough one. Bueno, sencillamente brillante lo que comenta Thierry Henry, porque estos ingleses deben estar muy dolidos en general, los del City, los del Arsenal, todos estos, que el mejor futbolista seguramente de la actualidad de la selección inglesa haya decidido fichar por el Real Madrid. Encima sale con ese cuento de que qué mejor manera de jugar en Inglaterra, que al final debería ser lo mejor. Coincido en lo que dice, que probablemente sea uno de los mejores ingleses de todos los tiempos, y sale con el cuento de que
qué mejor hacerlo que en el equipo que ha ganado 6 Copas de Europa. Por cierto, Henry inteligentemente le recuerda que el equipo en el que está seguramente es lo mejor a lo que puede aspirar un futbolista como Bellingham, y adicional a eso, que si estamos hablando de Copas de Europa, el Real Madrid le saca casi el doble a esta gente de por acá. Pero bueno, lo iremos analizando. Me pareció brillante lo que le comentas a Henry. Repito, me parece muy bien que un futbolista que además que tiene un pasado con esta gente, con el Barcelona, tenga la capacidad de reconocer la grandeza del Real Madrid, y que tenga muy claro que un futbolista como Bellingham en ningún lado va a estar mejor que en el Real Madrid. Lo comentaba yo el otro día, creo que al Madrid le hace falta una piecita en ataque nivel top para desarrollar un equipo para una década absolutamente brillante. Así que mucha atención. Vamos a colocarnos rápidamente en lo último que quiero ver, lo de Jorge Ramos, porque también me ha llamado mucho la atención este cambio de tendencia, y honestamente no me lo esperaba, creo que ha sido gratamente sorpresivo para mí, y es interesante también comentar ciertas cosas. Y bueno, aquí estamos ya con Jorge Ramos y su banda. Repito, no va a ser lo que estamos acostumbrados a escuchar de Jorge Ramos, pero creo que también ha estado bastante interesante. Entonces vamos a ir escuchándolo porque hay tela para cortar. Con la suerte y la mala suerte que hoy el centro delantero del Real Madrid, bueno, Rodrigo. Joselu tuvo una mala suerte. ¿Qué número 9 es? ¿Qué número 9 que es? Mala suerte. Se va a pudrir de hacer goles. Mire lo que le digo, se va a pudrir si lo aguantan. Los del Valle, los Pereira no lo aguantaría. Yo lo aguanto, se va a pudrir de hacer goles. Esa frase de pudrir de hacer goles, pues no me termina de sonar bien, pero está bien dicho. Creo que no es una palabra mal utilizada. Podrir y pudrir se puede utilizar de la misma manera. Se escucha muy feo, pero realmente llamativo. Y ojo a lo que comenta este hombre. Es que es absolutamente de locos escuchar a Jorge Ramos defender a Joselu, que es exactamente lo que muchos de nosotros pensamos, y es que no hacía falta sino verlo la temporada pasada, la cantidad de goles que metió jugando en un equipo absolutamente mediocre. Definitivamente a mí me tiene impresionado este señor. Más, es decir, ¿se me escapa algo acá? Ojalá. Yo estaba analizando con desconfianza. Con desconfianza juega Joselu. Con desconfianza. Carolina. No, a mí me parece que tiene mucho ímpetu. Está inseguro. Yo siento que se quiere ganar el puesto. Tal vez eso le crea desesperación, pero yo lo veo muy comprometido. A mí se me ocurrió después que se terminaba el partido, yo dije, el Real Madrid... Bueno, ahí más o menos nos queda una idea de lo que estamos hablando, pero lo que les estaba diciendo, en mi vida pensé que iba a alabar lo que se está diciendo en Jorge Ramos y su banda, y en mi vida me iba a pensar que, porque adicional a lo que ha dicho Jorge Ramos, también más adelante dijo que el Real Madrid fue el único que existió en el partido, que lo hizo bien, que, o sea, absolutamente de locos. Yo estoy seguro que ustedes están tan sorprendidos como yo, encima defendiendo a Joselu, que muchos hemos dicho, repito, que es un futbolista que puede sorprender, y puede sorprender muchísimo, que es un futbolista que, bueno, a lo mejor no es la estrella que estábamos esperando, pero cuidado porque viene de meter un montón de goles en un equipo bastante mediocre. Y repito, me sorprende, pero bueno, no espero mucho más de él. Creo que seguirá siendo antimadridista, obviamente, y que nos va a dejar seguramente algunas perlas más adelante para comentar, pero cuando las cosas van bien hay que comentarlas también, y creo que esta es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Muy bien por Ramos, y particularmente es la segunda vez que le defiendo, creo que en el último mes, porque ha estado hablando bien del Real Madrid en ciertas circunstancias. Me voy a despedir, espero que hayan disfrutado de este video, que me lo hagan saber en los comentarios sus opiniones, todo eso que siempre les digo. Gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.